afectada, pues la zona donde se aflojó el punto. Prácticamente, si se llegara aquí a aflojar en este que estoy señalando, pues va a ser una parte muy pequeña que se va a quedar sin sutura, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante combinar estas ventajas, que es lo que nos da la sutura barbada. Déjenme, le doy acceso aquí a una persona. Aquí está, ya le dimos acceso. Ajá. Entonces, la sutura barbada, al momento que pasa a través del tejido, va pasando, se va anclando, como les comentaba, prácticamente las barbas se van anclando al tejido. Pero aquí es muy importante que tengamos en cuenta que punto dado no se puede regresar, ¿sí? Una vez que la sutura barbada pasa a través del tejido, ya no se puede regresar ese punto, ¿sí? Porque dañamos las barbas. Por lo tanto, ya queda anclado y ya no se puede manipular. Ajá. Prácticamente el cirujano tendría que cortar la hebra y sacarla del lado contrario de las barbas, y entonces tendríamos que volver a comenzar con otra sutura barbada. Bueno, ¿cuáles van a ser las configuraciones de Fiblock? Tenemos 4. Ajá. Va a ser la monodireccional con bloqueo al final. Vamos a tener la bidireccional con doble aguja, la bidireccional con bloqueo al centro, y vamos a tener loop. ¿Sí? Son las 4 que estamos manejando. ¿Cuáles van a ser los materiales que tenemos disponibles para Fiblock? Va a ser Fiblock polidioxanona, Fiblock 90 y Fiblock permanent. Ajá. Fiblock 90 equivale a la sutura convencional PGC 25. Fiblock polidioxanona es nuestra misma polidioxanona, y permanent es el polipropileno. Por lo tanto, el polipropileno va a ser el sintético no absorbible. Ajá. No se va a absorber esta sutura, no va a perder sus características, y es un material totalmente inerte. Fiblock 90, como les decía, es equivalente a nuestro PGC 25. Ajá. Entonces va a ser una sutura sintética monofilamento absorbible. Va a absorberse completamente entre 91 y 118 días y pierde su resistencia tensil entre la segunda y la tercera semana. Y polidioxanona va a ser el sintético monofilamento absorbible, que se va a absorber prácticamente de 180 a 200 días. Y pierde su resistencia prácticamente entre la cuarta y la sexta semana. Recuerden que la sutura barbada todos son monofilamentos, ¿sí? Bueno, y entonces tenemos lo que es la bidireccional doble aguja, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que son las 2 agujas, el hilo, ajá, en la parte, a la mitad de la hebra, ajá, de un lado tiene las barbas hacia la izquierda y del otro lado hacia la derecha, ajá, o sea, encontradas prácticamente, ¿sí? Entonces, a la mitad es donde vamos a tener el punto de transición, punto de flexión, que más adelante vamos a ver para qué vamos a utilizar este punto, ¿sí? Entonces, aquí es importante las 2 agujas. De la parte media tiene las barbas viendo hacia el lado derecho, y del otro viendo hacia el lado izquierdo. Tenemos monodireccional con bloqueo al final, ¿sí? Vamos a tener que tiene la aguja, toda la hebra barbada, ¿sí? De un solo lado tiene las barbas, o sea, no están encontradas, o sea, son todas de un solo lado, ajá, y al final tiene el tope. Un tope, estos topes recordemos que son del mismo material de sutura, ¿sí? Entonces, el tope está elaborado de polidioxanona, de Fiblock 90, que es PGC 25, o del polipropileno, es del mismo material. Por lo tanto, en el caso de la polidioxanona y del PGC 25, se van a absorber al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, en esta configuración, todas las barbas están hacia el mismo lado.
tenemos bidireccional con bloqueo en el centro, ¿sí? Entonces, igual, aquí tenemos 2 agujas. Ajá. En la parte de en medio vamos a tener el tope. Y todo lo demás va a tener las barbas de un lado viendo hacia el lado derecho y del otro lado viendo hacia el lado izquierdo, ¿sí? Pero en la parte media tiene el tope. Y tenemos la última configuración, que es el loop, que va a ser el que tiene una aguja, prácticamente la hebra, todo lo largo de la hebra, y la otra punta de esa hebra va ensamblada a la misma aguja, ¿sí? O sea, esta no tiene tope y las 2 puntas de la hebra están sujetadas en la misma aguja. Ahora, si ustedes vieron aquí en las imágenes, tenemos una parte de la hebra que no tiene barbas. Ajá. Entonces, prácticamente son de 2 a 3 centímetros que no tienen barbas. Esto es en todas las configuraciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Si tienen alguna pregunta, por favor, abren su micrófono. Recuerden que cuando estamos, cuando estoy proyectando, no los alcanzo a ver a todos. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo que sea, por favor, abran su micrófono y lo dicen, ¿sí? Porque no los alcanzo a ver ya a todos. Ya somos, sí son varios y no los alcanzo a ver en la pantalla, ¿sí? Entonces, estas van a ser las configuraciones que estamos manejando y ahorita vamos a ver. Recuerden, Fiblock, todo lo que es nuestra sutura, tiene un corte, tiene cortes unilaterales. Ajá. Solamente la de nosotros los tiene por la parte, o sea, de encima, por la parte de arriba, va a tener estos cortes, ¿sí? Todos son unilaterales y todo esto va a ser para la técnica quirúrgica de cierre continuo, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver las diferencias con la competencia, pero tenemos que tener esto muy presente. Nuestra sutura solamente tiene cortes unilaterales. Lo que vamos a tener son varias ventajas que ahorita vamos a ver. Ahora, la competencia. Una de nuestras competencias es Quill, en la marca Quill. Y bueno, aquí tengo un estudio que realizamos en nuestro laboratorio. Ajá. Lo que es la marca Quill tiene, es prácticamente helicoidal, tiene las barbas a lo largo de toda la hebra, ajá, en los 2 sentidos, tanto por encima como por abajo tiene estas barbas. Ajá, como les decía, nuestra marca solamente tiene las barbas en un solo costado de la hebra y todas son unilaterales. Ajá. Entonces, aquí podemos ver que nuestras barbas, ajá, miden 1.5, lo voy a cerrar en números enteros, ajá, estas barbas, y por ejemplo, estas de la competencia solamente miden 0.5, ¿sí? Entonces, vamos a ver que las barbas de uno de nuestros competidores, pues son muy, muy pequeñas. Sin embargo, las de nosotros, pues son prácticamente pues 3 veces más alargadas, más grandes estas barbas. Y ahorita vamos a ver para qué nos van a servir. Ajá, aquí lo vemos con un microscopio con aumento de 40, ajá, donde se ve la barba prácticamente, pues que está prácticamente a la mitad de la hebra, ¿no? Entonces es una barba alargada, y en el caso de una de las competencias, pues está muy cortita, ¿sí? Y bueno, esta es otra de la competencia, que es la marca Vlog, ajá. Entonces, aquí está nuestra barba de 1.5, que aquí se ve con otra configuración, otra imagen, ajá. Y en el caso de ellos, que mide también 0.5, pues aquí lo que vean que prácticamente su barba es muy, muy pequeñita, ¿sí? Prácticamente de 0.3. Ahora, ¿cuál va a ser el beneficio de la de nosotros? La barba, esto que ven aquí, perdón, esto, déjame lo señalo, esto que vemos aquí, ajá, es el ensamble, ajá, el ensamble de la aguja,
¿sí? Entonces, lo que se recomienda es que la barba, pues siempre sea mayor a lo que es el ensamble, o sea, el diámetro del ensamble. Vean aquí cómo prácticamente nuestra barba, ajá, cubre toda esta parte del ensamble. Ajá. Y lo que es la competencia, pues aquí tiene su ensamble de la aguja y pues está tan pequeña que ni siquiera lo cubre, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja que va a tener nuestro material? Pues que nuestras barbas se sujetan muchísimo mejor en el tejido, ¿sí? Entonces, estas barbas corremos el riesgo de que son tan cortas que no llegan prácticamente a sujetar el tejido, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia que tenemos con la competencia, ¿sí? Entonces, ahora, el corte helicoidal, como como lo vimos aquí, prácticamente alrededor de la hebra, pues no permite tener las mismas barbas y la misma distancia entre una barba y la otra, lo que resulta pues en un menor agarre y que no sea constante, ¿sí? Esa es la gran diferencia con nuestras suturas barbadas. Ahora, vamos a tener las dos configuraciones que también les mencionaba, pues es que es unidireccional y que son bidireccionales. Ajá. Las unidireccionales, prácticamente lo que se hace es un surjete, o bueno, es ir suturando, o sea, pasando la aguja a través del tejido, prácticamente sin esperar, prácticamente lo que va haciendo el cirujano es cerrar el tejido. Ajá. Ahora, ¿qué tiene la unidireccional? En el caso de nosotros tiene el tope, en el caso de la competencia tiene un loop, que es este que estoy aquí señalando. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Pasa la aguja a través de este loop, que le va a servir como si fuera de nudo, ajá, y lo que hace es continuar suturando para poder hacer el cierre. Ajá. Y en el caso de la bidireccional, lo que vamos a hacer es partir de la parte media de la hebra, o sea, a la mitad, ajá, vamos creo que aquí está, ajá. Vamos a iniciar penetrando el tejido con una de las agujas, ajá, y en la parte media, que es el punto de transición o de flexión, hasta aquí es donde vamos a recorrer la hebra. Ajá. Llegando a este punto, ya la hebra no tiene que cruzar. Entonces, lo que vamos a hacer es que con una aguja hacia el lado derecho vamos a comenzar a suturar y con la otra aguja hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y entonces lo único que hace el cirujano es hacer la tensión, se cierra el tejido y ya no requiere ningún nudo. Ahora, ¿cuál es la técnica para sacar la aguja, por así decirlo? Entonces, lo que va a hacer el cirujano es, una vez que ya cerró todo el tejido, toma entre 1 y 2 centímetros, penetra con la aguja el tejido, ajá, lo saca como está aquí y lo que hace es cortar prácticamente al ras, ¿sí? Entonces, esto es la técnica para hacer el cierre, ajá, y ya no requiere ningún nudo. ¿Sí? ¿Alguna duda de las técnicas de unidireccional y bidireccional? Unidireccional, que solamente van las hebras en una sola dirección. La bidireccional tiene las barbas en los dos sentidos. Ajá. Y entonces las bidireccionales siempre van a tener dos agujas y las unidireccionales van a tener una sola aguja. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Hasta es lo que decía la técnica para el cierre. Ya una vez que cerró prácticamente todo el tejido, la aguja penetra el tejido con la aguja entre 1 y 2 centímetros, sale la aguja y cortamos al ras. ¿Cuáles van a ser los usos de las suturas barbadas? Prácticamente se está utilizando ya en todas las especialidades quirúrgicas. Se va a utilizar en cirugía laparoscópica y en cirugía robótica. Ajá. Se va a utilizar en cirugía general, en cirugía plástica, estética y reconstructiva, en cirugía ginecológica y urológica. Se va a utilizar en ortopedia, en cierre subcutáneo,
En la fascia abdominal, que va a ser la presentación de loop, aquí es importante mencionarles que nosotros somos los únicos que tenemos esta configuración, la configuración de